a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico la oportunidad de poder estar aquí hoy con vosotros y con vosotras compartiendo algunos ejemplos, algunas experiencias basadas en la educación patrimonial y sobre todo a las personas que hay detrás de esas experiencias, ¿vale? Como bien ha comentado Julio, estoy trabajando, tengo la suerte de trabajar en el programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I de Castellón y sobre todo la suerte es poder formar parte de procesos de grupos locales de patrimonio cultural que están trabajando en el interior de la provincia de Castellón, desarrollando sus proyectos sobre cultura, educación, patrimonio, territorio, desarrollo. Luego lo comentaré en mi presentación, pero me gustaría resaltarlo desde el principio, ¿no? La suerte de poder participar en esos procesos y de formar parte de ellos. Me gustaría agradecer de forma especial a Isabel, a Martín, a Carlos y Julio por todo el trabajo que han hecho también en esta en esta segunda edición, en este segundo encuentro de Patrimonio de Proximidad, la Red Actívate, y más aún en estas circunstancias, ¿no? Es muy valiente montar en este contexto jornadas como este, darnos la oportunidad, la voz y poder encontrarnos en un espacio como este. Tengo una presentación, espero que podáis verla, voy a compartirla. Espero que podáis verla. Se ve sin problema, Ángel. Muy bien, muchas gracias, Julio. Me quedo más tranquilo. Bueno, pues el título de la presentación que traía hoy para presentar con vosotros, con vosotras, es Educar desde el patrimonio, poniendo el foco en las personas como protagonistas. Hace ya un año que estamos peleándonos con esta pandemia, ¿no? Y si echamos un poquito la vista atrás, nos podemos acordar que hace un año estábamos intentando organizarnos. Y a nivel cultural, a nivel patrimonial, a nivel de grupos, a nivel de comunidades, estábamos empezando a ver cómo organizarnos, cómo mantener esas relaciones, cómo sobrevivir en un espacio de pandemia, ¿no? Desde el programa de extensión universitaria nos sumamos a otras muchas iniciativas que a nivel cultural, a nivel social, a nivel comunitario se desarrollaron en todos los lugares para intentar que la cultura fuera lo que siempre es, ¿no? Es el brazo armado para mantener la ilusión, la esperanza y activarnos en definitiva, ¿no? Por parte del programa de extensión universitaria lanzamos la iniciativa Redes son Amores, que partía de una sencilla pregunta: ¿qué ideas tenéis para mantener, retomar los proyectos y las relaciones personales creadas alrededor del patrimonio y la cultura en estas semanas de confinamiento? Ya os digo, es una iniciativa que salió pues como hace un año, ¿no? Pues dentro de nuestra modesta aportación fuimos muy contentos porque pudimos recoger diferentes ejemplos, diferentes prácticas de pequeños grupos locales y luego de empresas como la Abril Patrimonio, que para nosotros es una empresa de referencia en lo que es el Estado, ¿no? Y que ellos hicieron una campaña muy interesante, Memoria de Estar por Casa, que lo que intentaba era que no se perdiera la memoria de estas semanas tan duras, ¿no? Entonces ellos plantearon un proyecto muy interesante de documentación, no solo documentación del día a día, para que quedara memoria de esas experiencias, ¿no? Me parece muy interesante que un año después Redes son Amores continúa como proyecto trasladado a fortalecimiento de la red de comunidades patrimoniales que estamos trabajando en el programa de extensión universitaria, pero sobre todo el afán de la cultura, el afán del patrimonio, el afán de la educación por mantener esas relaciones personales, no solo los proyectos, no solo los patrimonios, sino sobre todo las personas, ¿no? Entonces, pues queda ahí una primera reflexión de patrimonio igual a personas, o somos seres patrimoniales, o la importancia de las personas para la creación y el desarrollo de los espacios para desarrollar los patrimonios, para desarrollar la cultura, para desarrollar la convivencia y conocernos mejor. La ponencia que había preparado, la presentación que había preparado estaba dividida en 4 grandes bloques.
El primero sería nuestros patrimonios, segundo patrimonio, el programa de extensión universitaria. Me gustaría compartirlo con vosotros un poquito, unas ideas generales del trabajo que estamos haciendo desde la Universidad Jaume I de Castellón. Quería compartir con vosotros, con vosotras, una serie de experiencias de educación patrimonial de nuestra red de trabajo. O sea, veréis que muchas de las experiencias están centradas en el interior rural de la provincia de Castellón. Bien, es la experiencia que principalmente yo tengo y, como os comentaba antes, la suerte que he tenido de poder compartir esos procesos. Y para terminar, pues una serie de reflexiones a modo de conclusión que espero sirvan pues, para abrir un poco el debate o los comentarios por vuestra parte. Bueno, entrando en el primer bloque, que lo he titulado como Nuestros Patrimonios, contaros que en 2018, como sabéis, la ciudadanía europea celebró el Año Europeo del Patrimonio Cultural y desde el programa de extensión universitaria, en colaboración con la Convención de Faro del Consejo de Europa, lanzamos una convocatoria que era ¿qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural? Fue una iniciativa lanzada en Twitter, en Facebook, en las redes, aprovechando también nuestras listas de correos, las representaciones de los grupos con los que estamos trabajando, personas que conocemos, para intentar entre todos reflexionar sobre el propio concepto de patrimonio cultural, que se nos estaba quedando pequeño, por decirlo de alguna manera. Entonces nos gustaba, lanzamos esta idea con la idea de que cada uno de nosotros, de nosotras, reflexionara sobre ese concepto de patrimonio cultural para llevarlo al límite, ¿no? Para ver qué otros elementos deberían de formar parte de ese concepto de patrimonio. Permitidme un poco, por un momento, que penséis vosotros también en esa pregunta. ¿Qué pensáis y sentís vosotros, vosotras, qué es el patrimonio cultural? Si ahora os dijera, por ejemplo, si alguien quiere participar, que aproveche el chat y que apunte qué es, o qué piensa y qué siente. Es importante el qué siente, ¿no? ¿Qué siente que es el patrimonio cultural? ¿Solo piedra? ¿Va más allá? ¿Dónde quedan las personas? ¿Dónde quedan los procesos? Fruto de esta convocatoria recibimos aportaciones no solo de la provincia de Castellón, con la que, como os he dicho, estamos trabajando muy estrechamente con diferentes comunidades patrimoniales y grupos locales, también del resto de España y a nivel internacional, puesto que formamos parte de la red de la Convención de Faro del Consejo de Europa, pues recibimos aportaciones de Lituania, Italia, Rumanía, Portugal, Francia, Italia, no sé si lo he dicho, etcétera, ¿no? Permitidme que os deje una aportación que hizo Itziar Luri, en este caso, que pensamos que es muy representativa de lo que se estaba buscando, ¿no? Pues para Itziar, el patrimonio cultural es ese tesoro que igual que el aire, cuanto más intentas cogerlo con tus manos, menos puedes retenerlo. Me parece una metáfora preciosa de lo que es el patrimonio, que da un poco la pista del tipo de mosaico que entre todos, entre todas, conseguimos poner en marcha, ¿no? Como os comentaba, la idea de este proyecto, que piensas y sientes que es el patrimonio cultural, no era ni mucho menos dejar sentadas las bases. El objetivo de este proyecto, que se alargó prácticamente a lo largo de todo el año, era el abrir nuevos caminos desde los que reflexionar sobre el patrimonio cultural, sobre hasta dónde puede llegar el concepto y el recorrido del patrimonio cultural. La parte final cuando termine la presentación, en el chat os dejaré, si queréis, el enlace a esta publicación, por si queréis echarle un vistazo a las diferentes aportaciones que se realizaron y que, por supuesto, pues, es un proyecto abierto, es un proceso abierto a vuestras aportaciones. Como os he comentado antes, mi trabajo es en el programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I, y sí que me gustaría dar unas pinceladas para explicaros que el programa de extensión universitaria se dirige a las poblaciones menores de 5.000 habitantes de la provincia de Castellón. Veis ahí en el mapa, pintado en naranja, las poblaciones con las que estamos trabajando, ¿no? Como podéis ver, la provincia de Castellón, una marcada dicotomía entre el litoral y el interior. Pues bien, toda la zona naranja son poblaciones menores de 5.000 habitantes. Eso sí, cuando hablamos de 5.000 habitantes, excepto 3 o 4, el resto son poblaciones mucho más pequeñas.
Y con mucho más pequeñas nos estamos refiriendo, o me estoy refiriendo, a poblaciones de 100, 150, 200, 300 personas, 1000 personas, etc. Lo que ofrece el programa de extensión universitaria es acompañamiento técnico, formación y puntos de encuentro para esos grupos locales, para esas asociaciones, para esos colectivos que quieren desarrollar sus proyectos sobre patrimonio cultural, educación, arte, creación contemporánea o desarrollo local. Desde la institución, desde la universidad, nos ponemos al servicio del territorio para formar parte de unos proyectos, de unos procesos que no son nuestros, no son de la propia institución. Y creo que esto es un elemento a tener en cuenta y que es bastante singular, porque los procesos, los proyectos, las iniciativas, las actividades no surgen desde la universidad, surgen desde el territorio, como no puede ser de otra manera, y la institución en este caso queda al servicio de la ciudadanía y de la voluntad de esa ciudadanía por desarrollar esos proyectos que quieren hacer. En este sentido, el acompañamiento técnico que se ofrece desde el programa de extensión universitaria lo que hace es dar la posibilidad de formar parte de un proceso. Por eso al principio de todo decía que me siento muy afortunado, muy contento de poder participar en esos procesos y de que en este caso la ciudadanía, los grupos, las asociaciones reconozcan a la universidad, al programa de extensión universitaria como compañero de viaje, como compañera de viaje, como socio que pueda aportar su experiencia al igual que cualquier otra persona que forma parte de ese grupo, de esa iniciativa. Dentro del programa de extensión universitaria, el proyecto Patrimoni es el proyecto de educación patrimonial del programa de extensión universitaria. O sea, de manera específica se dedica a apoyar, a formar parte de proyectos, de procesos relacionados con el patrimonio cultural, desde la importancia de la socialización del patrimonio cultural con herramientas tan potentes como la educación patrimonial. ¿De acuerdo? En este sentido, el proyecto Patrimonio es un laboratorio también para el análisis, estudio y prueba de metodologías para la socialización del patrimonio cultural. Ojo, estas metodologías no son creadas única y exclusivamente desde la universidad, sino que son fruto del intercambio y de las diferentes reuniones, del acompañamiento que forma parte del pilar, constituye el pilar fundamental del programa de extensión universitaria. Como os he comentado antes, simplemente quería dar unas pinceladas muy rápidas de lo que era el programa de extensión universitaria para enmarcar desde el contexto desde el que os presentaré ahora toda una serie de experiencias muy relacionadas con la educación para el patrimonio, desde el patrimonio, que nos sirvan un poco para ir apuntando o ir viendo esas reflexiones, ¿no? Esas no son claves, pero sí que esos elementos interesantes que pensamos que al estar presentes en el territorio y formar parte de esos procesos de acompañamiento, de esos procesos de desarrollo de proyectos, pueden ser relevantes. El primero de todos que quería compartir con vosotros es una formación que se realizó en 2017 por parte del Instituto de Educación Secundaria Covasanta, está en Segorbe, un municipio de la provincia de Castellón. Se puso en contacto con el programa de extensión universitaria para que diseñáramos una formación dirigida a los docentes del instituto, pero en el que también pudieran participar docentes de los colegios de la comarca. El reto, acercar el patrimonio y considerarlo como recurso didáctico. ¿Qué es lo que la propuesta que se diseñó en este caso desde el programa de extensión universitaria? Consistió en poner en contacto las diferentes asociaciones culturales con las que estamos trabajando en la comarca del Alto Palancia con los docentes, para crear toda una serie de formaciones en las que docentes y representantes de las asociaciones culturales pudieran dar a conocer su patrimonio, conocer diferentes estrategias de educación patrimonial y poder considerar el patrimonio como clave didáctica desde la que acercarse a la sociedad, a la ciudadanía y, por supuesto, a los alumnos y alumnas del instituto. Lo que veis ahí son 4 pueblos, 4 municipios con los que se estuvo trabajando: Sot de Ferrer, Viver, Altura y Xèrica, en la comarca del Alto Palancia. Y en cada uno de ellos se hicieron diferentes sesiones formativas lideradas
por la asociación cultural, por el grupo local que estaba desarrollando actividades relacionadas con el patrimonio cultural a nivel local. Entonces lo que podéis ver ahí es una visita, por ejemplo, a un molino, una visita a un cubo de vino, una visita a un batán o una ruta interpretativa por el río Palancia en Xèrica, ¿no? La dinámica para cada una de las sesiones de esta formación fue bastante sencilla. Los docentes se trasladaron al municipio, la asociación acoge, invita, explica sus acciones culturales, relacionadas con el patrimonio, como punto de partida para realizar toda una serie de talleres, una serie de formación para intentar que ese patrimonio tuviera una dimensión didáctica también y pudiera acercarse al aula, ¿no? Entonces, para eso se diseñaron toda una serie de talleres, microtalleres, en los que docentes y asociaciones estuvieron trabajando conjuntamente elaborando prototipos de recursos didácticos que luego poder aplicar al aula. Como podéis ver, se conjuga diferentes ámbitos, ámbito formal, formal. Uno de los municipios con los que hemos visto en la anterior diapositiva era Viver. El grupo de patrimonio de Viver empezó en 2013, un grupo de vecinos de esta población de la comarca del Alto Palancia, que se pusieron en contacto con el proyecto de patrimonio y el programa de extensión universitaria porque querían desarrollar un proyecto sobre su patrimonio del vino. En este punto es donde comienza el acompañamiento técnico propiamente dicho, que consiste en una serie de reuniones para definir qué proyecto y qué formación necesaria. Por ejemplo, ellos estaban muy interesados en conocer su patrimonio cultural relacionado con el vino, los diferentes patrimonios, materiales e inmateriales, y querían realizar una catalogación. Entonces, pues para poder realizar esa catalogación necesitaban una base formativa y se buscó a un docente que les acercó la herramienta de la catalogación para que ellas mismas pudieran desarrollar una catalogación, un inventario, en este caso, de su patrimonio, de sus patrimonios materiales e inmateriales relacionados con el vino. Lo que veis en esta diapositiva es un cubo de vino. Un cubo de vino es un espacio, en la parte de arriba parece una torre, pero es un cubo, ¿vale? Un cubo rectangular con una capacidad para 30 a 40.000 litros de vino, en este caso. En la parte de arriba se depositaba la uva que se pisaba y caía el mosto y se quedaba almacenado en esta gran tina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, lo que veis ahí es el estado en el que se encontraba al principio, la actuación que se hizo para la consolidación del cubo de vino, y lo tercero que podéis ver pues ya es una actividad que diseñó el grupo de recuperación de la cultura del vino de Viver, en el que se implicó, como podéis ver ahí, a la escuela. Para llegar a esa tercera diapositiva, pensando también en lo que es el concepto de acompañamiento técnico, en 2014 se diseñó el taller colaborativo interdisciplinar de Viver. Como podéis ver, en 2013 empieza la catalogación, el inventario del patrimonio, y en 2014 el grupo ya ha recogido una parte muy importante del patrimonio material e inmaterial del vino y se plantean una pregunta: ¿qué hacer con todo esto? Entonces, como parte del acompañamiento, se diseñó un taller en el que se invitó a una serie de profesionales, de expertos externos, expertas externas, que se sumaron al grupo de Viver y participaron durante un fin de semana conociendo Viver, conociendo los diferentes patrimonios relacionados con el vino, codo con codo trabajando con la asociación cultural para plantear toda una serie de posibilidades para dar futuro o dar recorrido a ese patrimonio que se había inventariado hasta ese momento, ¿no? El resultado fue la fiesta del vino de Viver, en el que se trasladó toda la información, todo el conocimiento recogido por el grupo de Viver a la escuela, y conjuntamente se diseñó dos jornadas de educación patrimonial, la fiesta del vino de Viver en el año 2015, pues, con toda una serie de actividades, un primer día para la vendimia y donde los niños y niñas del colegio de Viver pues, pudieron conocer una cultura del vino que para muchos de ellas era desconocida.
Otro de los grupos que quería compartir con vosotras era la Asociación Cultural El Cantal, en otra población de la provincia de Castellón, Altura, que desde 2010 están trabajando para conocer y dar a conocer la cultura y el patrimonio de la piedra en seco. Como sabéis, el patrimonio de la piedra en seco es patrimonio de la humanidad, ha sido reconocido recientemente como patrimonio de la humanidad, no tanto, o sea, lo que se ha reconocido como patrimonio de la humanidad es la técnica de la piedra en seco, y asociaciones como la del Cantal en Altura son fundamentales porque han permitido poner en valor ese patrimonio y darlo a conocer a la escuela. Veis ahí una actividad en la que en este caso, un representante de la asociación cultural está explicando a los niños y niñas de una clase del Colegio de Altura pues un elemento patrimonial de piedra en seco, un aljibe, un pozo, ¿vale? Otro proyecto muy interesante, Toda piedra hace pared, en el municipio de Costur. Es un proyecto integral de educación patrimonial que reúne pues, entre diferentes colectivos, asociaciones, colectivos, personas interesadas, la escuela, la universidad o el Museo de Cerámica de la Alcora. Lo que veis en la imagen es un momento de una actividad que se tituló Texturas del Patrimonio, en el cual Vicent está explicando a los niños y niñas del colegio de Costur pues, la vida en la masía, ¿no? La vida en el campo y cómo los diferentes trabajos, la vida en no hace demasiados años, ¿no? El proyecto Toda piedra hace pared de Costur es un buen ejemplo de cómo se implica a la ciudadanía en un proceso de largo recorrido y cómo la implicación de esa ciudadanía tiene como objetivo que ampliar a todos los niveles la participación. Toda piedra hace pared comienza como una propuesta del Grupo de Patrimonio de Costur, representado por la Asociación Cultural La Fontanella de Costur, con la idea de hacer un proyecto anual con diferentes actividades desde las que acercar a los diferentes colectivos culturales y asociativos de la población y acercar a toda la población al valor y la importancia de su patrimonio, sobre todo centrado en la piedra en seco. Después de un año de diferentes actividades en las que se consiguió implicar a las diferentes asociaciones, colectivos de la población, en la evaluación de año lo que dijo es que se intentaría ampliar esa participación para intentar implicar desde el principio las diferentes asociaciones y que pudieran estar presentes desde el principio, desde el propio diseño del proyecto. Lo que pasó en los años siguientes, estamos ya en la tercera edición, es que desde el principio se consiguió reunir a diferentes representaciones de las asociaciones, colectivos, escuelas, etcétera, para poder diseñar conjuntamente la programación cultural. Toda piedra hace pared, es una especie de dicho, un refrán que se refiere como queda claro a la importancia de la piedra en seco, pero también a nivel metafórico habla de la contribución, la importancia de la contribución de todas las personas para elaborar un proyecto conjunto, ¿no? Entonces un poco es una buena metáfora de todos alrededor del patrimonio, todos construyendo un patrimonio conjunto, todos decidiendo de forma legítima sobre ese patrimonio, con ese patrimonio como recurso, como activación, como elemento principal alrededor del cual se puede desarrollar un municipio, un grupo de personas, una sociedad, etc. Otro ejemplo, otra experiencia, otro grupo de personas que quería compartir con vosotras es el proyecto de Cirat. Cirat es un pueblo de la Sierra de Espadán, al sur de la provincia de Castellón. La Asociación Cultural Las Salinas es una asociación en la que están presentes buena parte de las 200 poquitas personas que viven en Cirat. Y el objetivo de esta asociación es trabajar, dar a conocer el patrimonio cultural los diferentes patrimonios culturales presentes en la población.
En este caso, el proyecto con el que tenemos la suerte de poder participar es el proyecto de su museo. Un museo que está alojado en un antiguo horno moruno que contiene los diferentes bienes patrimoniales que en su momento fueron cedidos, gran parte de ellos, por los vecinos y vecinas de Cirat. Cuando la Asociación Cultural Las Salinas se puso en contacto con el programa de extensión universitaria para iniciar un proyecto, lo que se pretendía era volver a situar en el centro de la actividad social y cultural del municipio el museo y, en definitiva, el patrimonio de Cirat. Cuando se visitó Cirat, visitamos el museo y nos dimos cuenta que las condiciones en las que estaban el museo eran terribles. Había un problema muy grave de humedad, como podéis ver ahí en una de las imágenes que aparecen en esta diapositiva, que estaban pues, perjudicando gravemente tanto a lo que es el propio horno como a los diferentes bienes que contenía este espacio como museo. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? La Asociación Cultural, de manera decidida, exigió que se trabajara sobre ese espacio, en primer lugar, para solventar el problema de humedades y para conservar y preservar el patrimonio. Se activó un proceso comunitario en el que la Asociación Cultural se encargó, con el acompañamiento técnico del programa de extensión universitaria, de de preparar el traslado urgente de los diferentes bienes contenidos en el museo y de preparar la conservación preventiva necesaria para poder llevarlo a cabo. Para llevar a cabo esta actividad se contó con restauradores que realizaron una formación específica a la gente de la asociación cultural para poder preparar los diferentes bienes culturales y trasladarlos desde el espacio del museo en este caso, al ayuntamiento, donde están ahora conservados en espera de que se solventen los problemas de humedad del museo. Lo que vemos aquí es un ejemplo de apropiación ciudadana de su patrimonio y de activación ciudadana a partir de un problema tan grande como en este caso la humedad que estaba afectando al horno de Cirat. Lo que vemos aquí en definitiva es un nuevo modelo de gobernanza ciudadana y de activación ciudadana que legítimamente decide dar un paso más y situarse a la cabeza de un proceso muy importante para el futuro de su municipio. Estamos hablando, como os he dicho antes, de un municipio de 240 personas aproximadamente, con una asociación cultural en la que prácticamente están representadas todas las personas, forman parte de todas las personas del municipio. Y en este caso es la sociedad civil, es la asociación, la que exige tanto al ayuntamiento como a la universidad que se ponga las pilas, ¿no? que de manera decidida actúe sobre un patrimonio que por otro lado es suyo. ¿De acuerdo? ¿En qué punto estamos? ¿En qué punto está este proyecto? En estos momentos, también a iniciativa de la asociación, se ha firmado un convenio de colaboración a 3 bandas, entre la asociación, el ayuntamiento y la universidad, para desarrollar el proyecto del nuevo museo de Cirat. Un proyecto en el que la sociedad, la asociación y todas las personas participarán de forma decidida sobre qué proyecto de museo, sobre qué museo quieren para Cirat. En ese sentido, la asociación cultural recibirá todo el apoyo necesario para que tengan la formación, los contenidos suficientes para desarrollar su propio museo a nivel museológico y museográfica. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, con los especialistas necesarios en cada área, porque esto es muy importante, ¿no? Pero será la sociedad la que marque cómo quiere él. O sea, no se traspasamos en este sentido el concepto de la participación. Pasamos a un modelo que va más allá, en el que se basa en la implicación, que se basa en la responsabilidad y en esa legítima
gobernanza para decidir sobre un patrimonio que, por otro lado, es de ellos. Como os decía antes, la colección museográfica de CIRAC está integrada en buena manera por elementos patrimoniales que fueron cedidos o donados por los propios vecinos y vecinas de CIRAC en su momento. Entonces, claro, imaginaros la sorpresa cuando se enfrentaron al estado en el que se encontraba por culpa de la humedad los diferentes elementos patrimoniales, que a lo mejor era, pues, no sé, el vestido de novia que la abuela de alguno de los miembros de la asociación había donado en su momento para ese museo. Damos un salto sin dejar la provincia de Castellón y comparto con vosotras un proyecto que iniciamos el año pasado, Patrimonio eres tú. Como veis, jugamos siempre intentando acercar patrimonio y personas, considerando que las personas son el principal patrimonio, ¿de acuerdo? En este caso es un proyecto organizado por el Grupo de Acción Local Castelló Sur 1420, junto con la Universidad Jaume I, el programa de extensión universitaria, y desarrollado por la empresa de gestión cultural y de educación patrimonial ARAE Patrimonio y Restauración. Lo que veis ahí son diferentes momentos. Hace bien poquito, el 27 de marzo, visitamos una población, Montanejos, y este proyecto lo que pretende es reunir a las diferentes poblaciones que forman parte de este grupo de acción local, Castellón Sur, y sobre todo a los grupos, asociaciones, colectivos, personas interesadas con proyectos relacionados con el patrimonio. Patrimonio, la educación patrimonial y la socialización del patrimonio. El punto de partida es poner en contacto a estos diferentes grupos, a estos diferentes colectivos, para que se conozcan y sean punto de partida para poder compartir experiencias, prácticas, retos, etc. Desde el programa de extensión universitaria se está trabajando mucho en el fortalecimiento de redes que reúnan a personas con inquietudes parecidas, redes de personas que puedan trabajar conjuntamente y que puedan apostar por un desarrollo colectivo de procesos relacionados en este caso con el patrimonio cultural y con la educación de ese patrimonio cultural. Las diferentes reuniones que se han planteado han permitido, bueno, se busca una de las poblaciones o una de las asociaciones es la asociación anfitriona, entonces el resto de representantes de las otras asociaciones acuden al municipio, visitan un elemento patrimonial o un proyecto patrimonial y fruto de ese intercambio, pues entre otras cosas se conocen mucho más. De hecho, cuando se comenzó a apuntar este proyecto, a diseñar este proyecto, a proponer a las diferentes asociaciones, a los diferentes colectivos, la propia gente demandaba la creación de estos espacios porque sabían que habían en otros municipios asociaciones trabajando con elementos patrimoniales, pero no los conocían bien, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos es muy importante para reunir a personas que están trabajando, en este caso, con el patrimonio cultural para poder desarrollar alianzas, poder desarrollarse conjuntamente. También pensando en redes, como si os dais cuenta, estamos pasando de proyectos, de experiencias locales a experiencias mucho más amplias. Patrimonio eres tú era un ejemplo de experiencia donde ya habían bastantes pueblos. Este también lo es. Este proyecto se ha iniciado este año, 2021. Es un proyecto de activación desde los patrimonios compartidos de la Real Fábrica de Cerámica del Conde de Aranda de Alcora. Lo que pretende este proyecto, al igual que Patrimonio eres tú, es reunir a las diferentes asociaciones, colectivos y personas interesadas en el patrimonio cultural, utilizando como elemento aglutinador la Real Fábrica de Cerámica del Conde de Aranda de la Alcora. Para ello, lo que se ha hecho es contactar con los diferentes municipios que en un momento que históricamente han estado vinculados a esta Real Fábrica para utilizar esos patrimonios comunes como recurso para poner en contacto a las personas que están trabajando en
en el mantenimiento, en el conocimiento, en la conservación, en la difusión de ese patrimonio cultural. Lo que veis en la imagen es una de las poblaciones, Chodos. Bueno, yo os invito a que vengáis a la provincia de Castellón y que me aviséis y que podamos visitar juntos alguna de las poblaciones, alguno de los proyectos que estoy compartiendo con vosotros, ¿no? Pero como podéis ver, Chodos es precioso, ¿no? Es un pueblo muy pequeñito del interior de la provincia de Castellón, precioso, y lo que se va a trabajar, lo que se va a poder ver el 25 de abril, este domingo, pues en la clave de los diferentes patrimonios compartidos de la Real Fábrica, pues uno de los elementos patrimoniales era toda la materia vegetal necesaria para encender los hornos de la Real Fábrica, ¿no? Entonces, pues en este sentido, los pueblos de alrededor nutrían de masa vegetal, de malea, que llamamos nosotros, ¿no? A la fábrica, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es, se va a explicar todo ese proceso, se visitará el molino hidráulico y se realizará una ruta patrimonial por Chodor. Como os he comentado antes, Patrimonio Eres Tú también era un ejemplo. El objetivo es poner en contacto a las diferentes personas, colectivos, instituciones que forman parte que están manteniendo esos patrimonios a nivel local, y con el objetivo de conocerse mejor entre ellos y a partir de ahí pues poder generar un conocimiento que pueda ser exportado y que pueda estar presente, ¿no? Tenía asignada 45 minutos, quería destinar esta última parte de mi intervención a una serie de reflexiones. Muchas de ellas ya las he apuntado antes, pero bueno, ahora sí que las quiero sistematizar, ¿no? Como podéis ver, las personas están presentes en todas las diapositivas y es el valor principal y la reflexión principal de ese educar desde el patrimonio, ¿no? Porque la educación desde el patrimonio es un proceso híbrido que reúne ámbitos formal, informal, no formal, pero que va más allá. No es de manera estanca el ámbito formal, el ámbito informal, el ámbito no formal, sino que se debe plantear, o se plantea de hecho, como un proceso híbrido en el que intervienen los diferentes ámbitos, se mezclan, se entremezclan, se remezclan, etcétera, formando parte de un proceso activo, un proceso de largo recorrido, un proceso que va integrando como una criatura que va desarrollándose pues, en cada momento, pues diferentes ámbitos, diferentes personas, diferentes contextos, asociaciones, etc. La educación desde el patrimonio es un proceso que también es de ida y vuelta, ¿no? Que tiene ese recorrido, que tiene ese vaivén, que tiene esa forma de transitar basada muchas veces en el voluntariado como máxima expresión y cómo a partir de ese diseño en común de las personas que hacen posible y que quieren desarrollar esos procesos, pues tiene diferentes momentos, diferentes estadios, incluso tiene una propia cronología y se desarrolla, tiene también una fecha de caducidad. Pero bueno, aún así, esos procesos, esa educación desde el patrimonio se transporta y se traslada más allá del propio proyecto, porque al final las personas, que son las que mantienen los proyectos, las que tienen la libertad, la legitimidad para decidir sobre esos proyectos, pues van desarrollándolos, ¿no? También la educación desde el patrimonio es un proceso de descubrimiento. La enlazo con la siguiente y la enlazo con una de las máximas de la Asociación Cultural El Cantal de Altura que hemos visto antes, ¿no? Solo se cuida y protege lo que se quiere y para querer el patrimonio es fundamental conocerlo. Lo que veis en la imagen es una actividad desarrollada por la Asociación Cultural El Cantal, una visita técnica de diferentes representantes del proyecto Patrimonio y del programa de extensión universitaria. O sea, cada 2 o 3 personas que veis ahí son representantes de diferentes asociaciones de otros municipios que visitaron Altura para conocer no solo elementos, eso lo que veis ahí es un refugio de piedra en seco, ¿vale? No solo los elementos patrimoniales, sino sobre todo las personas que están detrás de esos patrimonios, de su conservación,
su gestión, etc. El proyecto del Cantal es un proyecto comunitario. 2 veces al mes aproximadamente se reúnen una serie de voluntarios para intervenir sobre ese patrimonio de la piedra en seco, acondicionarlo el entorno, dar a conocer su importancia. O sea, es un proyecto ciudadano de activación de la ciudadanía alrededor del patrimonio, en este caso del patrimonio de la piedra en seco. Otra de las reflexiones de las que ya hemos hablado es la perspectiva comunitaria del patrimonio, la perspectiva comunitaria de implicación y activación de la ciudadanía en ese patrimonio. No tanto como participantes que se puedan, no tanto como visitantes que en un determinado momento puedan asistir a una actividad relacionada con el patrimonio, a una visita, sino como personas que legítimamente deciden sobre qué proyecto, qué proceso quieren desarrollar en ese patrimonio. En este sentido, pues lo que os comentaba antes, ¿no? La universidad se suma, el ayuntamiento se suma, las instituciones se pueden sumar, pero será la implicación de la ciudadanía desde el principio la que marcará la diferencia y la que podrá dotar de un valor añadido a ese proyecto, a ese proceso basado en el patrimonio. Y el que de una forma o de otra, no es que lo garantice, ¿no? pero será fundamental para esa continuidad. Como sabéis, por vuestras propias experiencias o por las experiencias que habéis participado, que conocéis, etc., muchas veces la principal dificultad es el mantenimiento de los procesos y el mantenimiento a medio y largo plazo sobre todo, ¿no? Entonces, si todos intervenimos, si la gente puede participar en el diseño y en el desarrollo de esos proyectos alrededor del patrimonio, pues se garantizará un poquito, aunque sea, esa pervivencia del proyecto. Otra de las reflexiones que quería trasladar, que también ha estado muy presente en la presentación que he preparado hoy, es el concepto de experto y de experta. ¿Vale? ¿Quién es experto? ¿Quién es experto? La palabra es terrible, lo sé, pero ¿quién es? ¿No? Lo que apunto es que se encuentra en revisión y que, pasando mucho más allá de roles históricamente preestablecidos, que están sobradamente superados, nos dan paso a nuevos marcos de aprendizaje más complejos y ricos, ¿no? ¿Qué es lo que veis en esa imagen, ¿no? En esa imagen veis a Manolo, que es uno de los participantes de una visita que hicimos al Museo de Cerámica de la Alcora, que ha cogido y se ha erigido como experto y nos está explicando cómo hacer ese objeto cerámico, ¿no? Y alrededor de él, pues el resto de la gente. O sea, es la apropiación de la ciudadanía de una institución como un museo de forma totalmente improvisada, y cómo en este caso la institución Museo de Cerámica de la Alcora, no solo permite, sino que anima a Manolo a que nos explique, nos enseñe, aprendamos de él, no solo a fabricar ese objeto cerámico, sino que nos transmite toda la cultura, todos los patrimonios que hay alrededor, ¿no? Entonces, pues, lo que veis ahí es el resto de participantes, y yo no salgo porque estoy haciendo la foto, ¿no? Pero el resto de gente embobada atendiendo a Manolo y su explicación, ¿no? Muy relacionado con lo que he estado diciendo hasta ahora, la importancia del proceso. Cuidar al máximo ese proceso, cuidar al máximo los espacios que hagan posible la suma de esos esfuerzos. Lo que veis ahí es una asamblea de los grupos de patrimonio en este caso, una asamblea en la que se decide el presente, el desarrollo del propio proyecto. Otra reflexión, también lo he apuntado antes, las comunidades patrimoniales. El programa de extensión universitaria forma parte de la red de la Convención de Faro del Consejo de Europa. En 2005 aparece la Convención de Faro y en su artículo 2 aparece
una definición que para mí es muy interesante, ¿no? Es el concepto de comunidades patrimoniales, compuesta por personas que valoran aspectos específicos de un patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a futuras generaciones en el marco de la actuación de los poderes públicos. Esta definición me parece fundamental. Si no conocéis la Convención de Faro, os la recomiendo. Para nosotros fue todo un descubrimiento y es muy importante porque pone a las personas en su espacio, o sea, le da a las personas la legitimidad, la importancia para poder desarrollar los procesos relacionados con el patrimonio y sitúa el patrimonio en el centro de esos procesos que a nivel social, cultural, etcétera, pueden desarrollar un determinado grupo, municipio, etcétera, ¿no? Un territorio. Ya os digo, muy recomendable. A nosotros nos ha servido de mucha ayuda y nos ha servido también para darnos cuenta que estábamos trabajando de acuerdo a los principios de Faro sin darnos cuenta, ¿no? Porque la aproximación de Faro, la aproximación social y cultural de Faro al patrimonio y la importancia y papel que le otorga a la sociedad civil es fundamental. Entonces, como os he comentado antes, desde el programa de extensión universitaria trabajamos con grupos locales para hacer posible esas redes de contactos, esos puntos de encuentro, poniendo por delante la importancia de las personas y la legitimidad de esas personas para decidir sobre su patrimonio y sobre su uso y su gestión, proponiendo, como no puede ser de otra manera, nuevos modelos de gobernanza ciudadana basados en el patrimonio. Entonces, muy recomendable. He empezado con Redes Son Amores y casi que termino con Redes Son Amores. La necesidad de conectarnos, ¿no? La necesidad de conocer lo que está haciendo la otra persona, que dejará de ser la otra en la medida que conozcamos lo que esté haciendo y nos impliquemos, y ya no será la otra, será alguien como nosotros que forma parte de ese proyecto. Las diferentes experiencias que he compartido con vosotras en esta mañana son ejemplos de grupos, de colectivos que quieren conocer lo que están haciendo otras experiencias como punto de partida para poder compartirlas, para poder generar espacios de encuentro, ¿no? Redes Son Amores, que empezó como un proyecto para cuidar las relaciones personales entre las personas en un momento de confinamiento, lo hemos desarrollado y lo hemos continuado y en estos momentos es el paraguas en el que estamos, en el que reunimos a los diferentes grupos colectivos que están formando parte de procesos dentro del programa de extensión universitaria relacionados, como os he dicho antes, además de patrimonio está súper presente, también pues con educación, desarrollo, creación y arte contemporánea, etcétera, etcétera. Y para terminar, una reflexión final, ¿no? También el papel de la institución, ¿no? Que también lo he apuntado antes. Entonces ahí pues como la institución en relación con el territorio, el patrimonio, el desarrollo, la cultura o la educación. Y ahí cada uno de nosotros, de nosotras, puede hacer es como el ejercicio este de la escuela, ¿no? De unir con flechitas y reflexionar sobre en qué punto estamos, en qué punto nos gustaría estar, ¿vale? Entonces, pues la institución relacionada con la educación o relacionada con el patrimonio está en contra de eso. Bueno, creo que es un ejercicio con el que podemos terminar esta primera parte, ¿no? Y nada, que os invito a completar. Por mi parte, creo que me he ajustado bastante al tiempo que me habéis asignado y nada, solo quería daros las gracias una vez más por la oportunidad de poder compartir las experiencias con las que estamos trabajando y os dejo ahí, pues bueno, pues mi correo electrónico, mi persona bueno, mis datos y tal, ¿no? Y nada, muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta, me parece que me la pasan por chat. Bueno, muchas gracias, Ángel. La verdad que nos ha encantado. Las reflexiones han sido maravillosas, igual que los casos. Muchísimas gracias por participar y estar con nosotros. Este es el momento de las preguntas.
porque, bueno, como habéis visto el programa es muy intenso y entonces tenemos muy ceñida el debate y las preguntas a estos momentos. Después de las ponencias y después al finalizar las experiencias de las mesas redondas. Entonces, bueno, por ahora solo hay felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Aquí tienes una pregunta, Ángel, que creo que es muy interesante. ¿Han participado diversidad de instituciones y colectivos? ¿Ha habido conflictos, contradicciones, etcétera, respecto a la definición y a la propiedad del patrimonio? Es de Fernando Ruiz. ¿La tienes en el chat? ¿La quieres leer? Sí, la estaba leyendo ahora. Claro que sí, no podía ser de otra manera. Tenemos el vicio de cuando hacemos este tipo de presentaciones poner las bondades, ¿no? y todo lo que... Pero sí, claro que ha habido bastantes conflictos. Relacionados con la propiedad muchas veces ha habido conflictos. Sí que es verdad que nosotros estamos trabajando con toda una serie de patrimonios, patrimonios que de una forma o de otra son patrimonios personales. O sea, trabajamos mucho con la parte de patrimonio personal. En el caso del Cantal, por ejemplo, que ellos sí que están haciendo acciones de restauración y conservación de elementos patrimoniales que muchas veces son propiedad de titularidad particular. Por parte de ellos sí que hay un esfuerzo muy grande para contactar con los propietarios, para solicitar permisos, informar, etcétera. Y a partir de ahí lo que sí que os puedo decir es que cada caso es único. Es muy difícil, las claves y las fórmulas mágicas no existen y lo que sí que es cierto es que la parte del acompañamiento técnico que os he estado comentando en la presentación es la que hace posible muchas veces la mediación para intentar solucionar este tipo de conflictos. En este caso la Universidad Jaume I está reconocida y considerada en la provincia de Castellón por todo tipo de gobiernos que han pasado en los últimos 20 años. El programa de extensión universitaria se desarrolla en la provincia de Castellón por más de 20 años, entonces ha estado en diferentes momentos a nivel político también y siempre ha contado con un buen apoyo y una buena consideración, como os decía. Entonces, en este caso, la institución, por la parte de acompañamiento, sirve para mediar y para dar legitimidad sobre todo a los grupos para poder desarrollar sus proyectos. No sé si te he contestado, porque me he intentado escapar, no sé si te has dado cuenta. Bueno, siempre en todo proceso hay conflictos, ¿no, Ángel? Sí, a ver, el conflicto, pensando en consenso, disenso, etcétera, ¿no? El conflicto forma parte también de ese proceso. Nosotros apoyamos los procesos, entonces pues una parte hasta que se ha diseñado, hasta que se ha definido muy bien el proyecto, pues se pasa por todo este tipo de conflictos. Dependiendo del tipo de proyectos, por el tema de la titularidad, es un conflicto a resolver o un reto, ¿no?, a trabajar. Sí, Fernando nos dice que efectivamente que esto da para una hora prácticamente. Sí, ya te digo, sí. Y un poquito de ayuda. A ver, Esther nos comenta que están realizando un ecomuseo en su localidad y la mayoría del patrimonio es inmaterial. Cuando se trata de ese tipo de patrimonio, ¿qué estrategia de recopilación y divulgación seguís? ¿Es la misma que para el patrimonio material? ¿Podrías comentar, Esther, de qué localidad? También por compartirlo. A ver, estaba buscándola, a ver. Esther Serrano. Sí, la tengo aquí. Gracias, Esther, por la pregunta. A ver, nosotros lo que hacemos desde el programa de extensión universitaria, desde el programa de acompañamiento, es desde el minuto cero reunirnos con los grupos. Es importante saber que son los grupos los que se acercan a la universidad, en este caso, para que la universidad forme parte de ese proceso. En esas diferentes reuniones se codiseña la estrategia y una parte de esa estrategia
lleva la parte de las necesidades formativas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En esas necesidades formativas, pues antes he puesto el ejemplo del grupo de Viver, ¿no? Ellos querían inventariar su patrimonio relacionado con la cultura del vino, no conocían la catalogación, la herramienta de la catalogación, por ejemplo, la ficha de catalogación, entonces se buscó a una persona que desarrollara una formación específica para codiseñar el programa de catalogación del patrimonio de Viver conjuntamente con el grupo de Viver. Entonces, básicamente, el docente lo que hizo es acercar las herramientas de la catalogación, cómo realizar una ficha de catalogación, por ejemplo, pero la propia ficha de catalogación fue consensuada y dirigida y decidida por el grupo de trabajo que se constituye como laboratorio de definición de las herramientas necesarias para desarrollar su proyecto. Relacionado con el patrimonio inmaterial, básicamente estamos trabajando con convocatorias a nivel local ¿cómo es esto? Para que la gente pueda acercarse, o sea, campañas de recogida de historia oral, para que la gente pueda acercarse y contar sus vivencias, sus experiencias, apoyadas si hace falta con patrimonio fotográfico, patrimonio material, etc. Por supuesto, estamos hablando de que no es la universidad la que realiza estas campañas de recogida de historia oral. Es el grupo asesorado, acompañado por la universidad, por quien haga falta, pero es la asociación cultural la que realiza este proceso de recogida de información oral. Apoyado por esto, por ejemplo, pequeñas exposiciones, pequeñas actividades que lo que hacen de una forma o de otra es acercar a la población sobre la importancia y el valor de esos otros patrimonios. Son los patrimonios en minúsculas. O sea, es muy fácil defender la iglesia del pueblo, por decirlo de alguna manera, o el castillo del pueblo. Pero ¿qué pasa con esa forma de trabajar, con esos inmateriales que casi que se reducen a un plano casi íntimo, ¿no? Por eso nosotros también trabajamos desde el patrimonio cotidiano, ¿no? Desde la propia experiencia, desde los patrimonios propios. Hay un taller con el que estamos trabajando que es muy bonito y muy fácil, que es el de nuestros patrimonios. Que allá básicamente le estás pidiendo a la gente que comparta con el resto del grupo un patrimonio personal. Un patrimonio que para ti es importante. Como punto de partida para tú compartir tu patrimonio y conocer otros patrimonios. Porque es una buena forma de poner en valor esos otros patrimonios y darle la importancia que tiene también, ¿no? Al final estamos hablando de hacer pequeñas acciones que lo que hagan es visibilizar la importancia y la trascendencia de esos patrimonios como elementos cotidianos que pueden servir para activar a la ciudadanía, ¿no?